Buenos días. Ya que estoy instrumentalizado, es un placer hablaros a todos vosotros. Yo voy a daros 4 pinceladas sobre el trabajo que hemos hecho toda esta gente que veis aquí, incluidos muchos de nuestros alumnos. Ha sido imposible ponerlos a todos. Y creo que es bueno para establecer líneas de futuro que a los que estáis haciendo el doctorado pues queréis reciclaros a la ingeniería marítima, y luego también para todos vosotros, porque aunque algunos ya nos vamos acercando a edades un poco más próximas a la jubilación, como la jubilación también se va alejando, pues yo no soy matemático, pero puede ser una buena oportunidad para cambiar de tema y reciclarse. Yo os voy a hablar de modelado. ¿Qué tipo de modelos utilizamos? Tanto numérico como físico, eso significa la N y la F, de las medidas, tanto de campo como de laboratorio, y de cómo utilizamos eso para la formación y para el futuro. La motivación, pues aquí la tenéis. Estos son una tormenta en diciembre del 2008, en una playa al principio de la Costa Brava, rompiendo sobre una peña, esa palomera. Y la cuestión es si somos capaces de predecir eso antes de que ocurra y si vamos a ser capaces de diseñar estructuras que sean capaces de comportarse bien. Luego veréis que entiendo por comportarse bien ante esto. También dentro de la motivación, pues la motivación viene sobre todo movida por la sociedad que nos rodea, y una manera de resumir esta sociedad que nos rodea son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación recientemente, pero también desde principios del siglo pasado, pues aquí tenéis la tormenta de 1911 con lo que ocurrió en Canet de Mar, pero es que luego también ha habido recientemente muchas veces, y esto son buenas oportunidades porque cuando esto ocurre normalmente son oportunidades de trabajo para nosotros. Entonces la pregunta sería, con todos los modelos que tenemos, aquí tenéis un ejemplo de un modelo desarrollado por la NASA, lo están utilizando incluso para predecir, si veis esa figura, las sombras y la lluvia en un campo concreto de cultivo. Ese mismo modelo lo estamos utilizando para analizar lo que ocurre en la desembocadura de un río o de un colector en la zona costera. Lo hemos utilizado para ver, por ejemplo, el tiempo de renovación del agua en el puerto de Barcelona, cómo se mezclan lo que hay dentro y lo que hay fuera en el puerto de Barcelona. Más rojo es más mezcla, más rojo es más tiempo de renovación, o el oleaje. La pregunta es, ¿con todos estos modelos somos realmente capaces de predecir bien lo que ocurre, o damos resultados que numéricamente son razonables, son bonitos, sobre todo cuando hacemos una película a color, que eso hoy en día lo hace todo el mundo, pero no es fácil fiarse y tomar decisiones de miles o de millones de euros? Y más aún, no solo se mueve el agua. ¿Somos capaces de utilizar estos modelos para hacer algo más? Por ejemplo, ordenar el territorio. Sabemos, aquí casi lo veis, que esta playa lo que le pide el cuerpo es curvarse un poco más, y tenemos ahí estas barreras. Aquí lo mismo, sean carreteras o ferrocarril. Podemos utilizar todo nuestro conocimiento no solo para predecir, para proyectar obras, sino para ordenar un poco mejor el territorio. El problema que tenemos es que lo que ocurre cerca de la costa es muy complicado. Einstein, Albert, le recomendó a su hijo, Hans Albert, que hiciera la tesis doctoral sobre el transporte de sedimento en suspensión, porque le dijo que era uno de los temas más difíciles que había. Hans Albert la hizo, con ayuda, supongo, eso ya no lo sé, del Papa Albert, y propuso un modelo que todavía se referencia en las publicaciones, pero no llegó tampoco a gran cosa. El problema es que es muy difícil, porque tenemos mucha turbulencia, que es difícil de reproducir, muchas partículas de sedimento, fronteras que varían en el tiempo, no está claro dónde está el límite entre lo seco y lo mojado, y todo está actuando a muchas escalas de tiempo, y no hay ningún modelo actualmente que sea capaz de reproducir todas bien. Sin embargo, tenemos una multiplicidad de modelos que dan resultados. Aquí tenéis, por ejemplo, resultados del oleaje dentro del puerto de Barcelona, dentro del Atlas que hemos hecho junto con Puertos del Estado para este puerto, lo hemos hecho también para otros puertos, y hemos llegado a la conclusión de que lo complicado ya hoy en día no es tener un modelo, no es tener una subrutina que procese esto a todo color, ni siquiera es tener los datos, sino es dar una cuantificación, un intervalo de incertidumbre, y dar la predicción a tiempo para que el puerto pueda tomar sus decisiones, decisiones para el proyecto, decisiones para la explotación o decisiones para mitigar el efecto de un accidente. Por ejemplo, cuando estábamos desarrollando el Atlas, vimos que el oleaje que venía del sur, en este caso es del sureste, entraba bien dentro del puerto, y sin embargo el que venía del noreste, el levante, las tormentas típicas de aquí, entraban demasiado.
Se veía enseguida, los resultados cualitativamente están bien, pero si habéis estudiado la difracción, que aquí en Caminos pues lo explicamos a los alumnos, pues se veía que entraba un poco demasiado. Y vimos que era porque se producía una reflexión múltiple, como si fuera una doble reflexión en este caso, como si fueran los límites de una mesa de billar, y entraba. Con lo cual, el resultado del oleaje dentro del puerto, más que del modelo, que hay una variedad grande de modelos disponibles, muchos de ellos libremente disponibles, era especificar bien las condiciones de contorno aquí, la cantidad de oleaje que se reflejaba en las paredes, en los taludes de estos dos diques. Lo mismo nos ocurría cuando estábamos estudiando para hacer el mismo atlas, ya no con el oleaje, sino con las corrientes para el puerto de Barcelona, con el tiempo de renovación, la circulación que se producía dentro del puerto y ver cómo ventilaba el puerto cuando teníamos un viento del sur o cuando teníamos un viento del norte. Y ver el efecto barrera que ejercían las bocanas, la parte emergida que veis aquí, pero luego debajo del agua también los diques tienen una parte sumergida. Entonces las condiciones frontera, las condiciones en la entrada eran tan importantes o más que el modelo. Cuando yo estudiaba Caminos, pues me explicaron, no sé si ahora se explicará o no, pero aquí tengo, que es un placer que normalmente no tengo en la audiencia, profesores de física y de asignaturas que siempre me hubiera gustado sentarme y ver lo que decían, me explicaron lo que era el movimiento euleriano y lagrangiano. Como ahora hemos descubierto que hacen falta menos horas de estudio para formar a la gente mejor, supongo, pues no sé si se seguirá explicando o no. Pero para mí fue muy grato descubrir luego que, pues, por ejemplo, cuando estamos viendo cómo decaen las bacterias por efecto de la mortandad inducida por la radiación solar, necesitamos un modelo lagrangiano. Y, sin embargo, cuando queremos ver cómo se dispersa el dragado, en este caso es el puerto de Bilbao, para no poner siempre el mismo, rojo es concentración 1, aquí necesitamos mejor un modelo lagrangiano. Es decir, para mí fue una sorpresa muy grata ver que los conceptos de euleriano y lagrangiano, que yo pensaba que me lo habían enseñado y no los iba a aplicar nunca más, pues realmente lo exigía la profesión y lo exigía la aplicación de la profesión. Luego también otra cosa que me explicaron, y que ahora no sé si se explicará o no, uno tenía la imagen de que cuanto más alta era la resolución, cuanto mejor se calculaba el modelo, cuanto más fino se discretizaba, mejor iban a ser los resultados. Y no había fin para eso. Era como el desarrollo económico. Cada vez íbamos a estar mejor, cada generación iba a tener más que los demás. Ahora hay algunos agoreros que empiezan a decir que eso tal vez no sea así, pero hay que prestarles atención. Lo mismo con esto. El aumentar la resolución en el tiempo y en el espacio, que es algo necesario, por ejemplo, para tener mejores vientos, a nosotros las olas y las corrientes nos las mueve el viento. Oh, sorpresa, midiendo sobre el mar, para no tener la socorrida excusa de decir, no es que el edificio tal me distorsiona todas las medidas de viento. Viendo sobre el mar, la línea gruesa es medidas directamente sobre el mar, a unos 70 metros de calado, es esta que tenéis aquí. Las líneas grises son de alta resolución y la línea con puntos es lo que da el centro europeo, el centro europeo, el que está en Reading, el centro de clima, y con una resolución de unos 15 kilómetros y asimilación da, pues casi os diría, mejores resultados. Es decir, no es solo la resolución, sino hacer algunas cosas más, como por ejemplo técnicas estadísticas para hacer que el modelo se parezca a las medidas. Lo mismo ocurre con el oleaje, no me puedo detener mucho tiempo, pero lo que hemos visto es que el aumentar la resolución también mejora. Aquí otra vez la línea gruesa es las observaciones, esto es de un proyecto europeo muy reciente, la línea fina es las medidas y lo que vemos que va mejor no es lo que nos vamos a 4 kilómetros de malla espacial y 1 hora de malla temporal, sino 12 kilómetros, 3 horas. Pese a todo, se han puesto en marcha sistemas operacionales que cada día o un par de veces al día dan información sobre oleaje y sobre corrientes. Aquí tenéis un ejemplo de la predicción de corrientes que hemos hecho junto con Puertos del Estado para una serie de puertos en España, y aquí lo que hemos visto es que otra vez más que el modelo lo importante era ver cómo transferíamos información de 5 kilómetros a 1 kilómetro, a 200 metros y a 300 metros, o incluso hasta qué límite podíamos llegar. Cuando tenemos una resolución grosera, 5 kilómetros, podemos llegar hasta 120 horas. Cuando tenemos una resolución más fina, los meteorólogos nos impiden, nos prohíben llegar a más de 36 horas. Con las medidas ocurre lo mismo. Hemos tenido que medir todo junto en los puertos, en las playas que hemos estado estudiando. Esto también es de un proyecto de investigación reciente, porque si no, no era suficiente. No valía con medir el agua, también teníamos que medir otras cosas. Por ejemplo, gracias a esto, dedujimos con medidas 10 años después de haberlo escrito en un artículo cualitativamente que en el puerto de Barcelona se producía un efecto corriente que, esto lo dijimos antes de abrir la bocana, iba a mejorar mucho la renovación, la calidad del agua dentro, que el agua iba a entrar por aquí y iba a salir por aquí.
con lo que les dan mis compañeros a todos vosotros en las clases de física, se puede deducir que eso iba a ser así. Lo que pasa es que muchas veces los humanos no somos capaces de verlo antes de que lo midamos y luego lo podamos explicar. También en la ingeniería, llamémoslo civil en el mar, nos tenemos que enfrentar a cosas que en catalán se llamarían fumudas, como por ejemplo hacer que el modelo y las medidas coincidan. Aquí, veis, el acuerdo es malo, las medidas es en rojo y el modelo es en azul. Aquí el acuerdo es bueno, aquí es fantástico, pero pensad, no sé si lo veis, que estamos hablando de velocidades de 2 centímetros por segundo. Si alguien dijera, me levanto de la sala porque 2 centímetros por segundo ni los aparatos de medida ni el modelo me dicen nada, pues yo lo entendería. Aquí la película no funciona, era para mostraros que necesitamos, me salto y voy a la siguiente, que necesitamos, si queremos calcular el rebase sobre una estructura, el fallo funcional de los diques muchas veces porque pasa exceso de agua por encima, necesitamos el modelo y las medidas. Las medidas también requiere una preparación, gracias José, una preparación muy intensa. Esto que veis aquí no es más que la anécdota, porque a estas horas de la mañana pensaba que no necesitábamos más. Estos son resultados de medidas en nuestro canal y requiere una preparación muy intensa porque cada vez que las olas rompen sobre ese dique sumergido que veis ahí, se produce un exceso de flujo de masa hacia la playa. La playa está aquí. En el mar de verdad, en la costa de verdad, ese exceso de flujo de masa luego vuelve por los lados de la estructura, pero en el canal no, porque hay las paredes, con lo cual con esto ya dedujimos, y lo dijimos en un artículo hace varios años, las limitaciones que tienen, las limitaciones que tienen los canales para reproducir fenómenos como este. Pero si no se hace en un canal, en una piscina también hay limitaciones por los efectos de escala. Por eso, en casi todos los trabajos que hacemos, y sobre todo si son proyectos de investigación, medimos en la naturaleza. Aquí tenéis un invento del tamaño de medio ser humano con el cual medimos olas, corrientes, transporte de sedimento en suspensión, transporte de sedimento por fondo, con limitaciones. Pues claro, si vosotros estáis midiendo transporte de sedimento en el fondo y colocáis una placa de hormigón sobre el fondo, pues a lo mejor, incluso con la transmisión de información de esta pequeña charla, ya os podéis imaginar que algo estamos distorsionando el medio ambiente natural. Si luego todos los animalitos empiezan a depositarse sobre los equipos ópticos de los aparatos, pues también, al cabo de unos pocos días, teníamos que ir o limpiar el aparato o sustituirle. Pese a todo, gracias a ello, en los periodos que hemos puesto todo esto a prueba, hemos conseguido tener una predicción operacional de oleaje y corrientes, pues por ejemplo aquí en este caso en la playa de Badalona. Todo esto, pues, tanto para aplicaciones de ingeniería, para aplicaciones de medio ambiente, como para los surfers que también lo han usado. En el Mediterráneo el surf se puede hacer muy mal. Si aquí hay alguien que hace surf, pues también entendería que se riera, porque el surf que se hace aquí es casi de la señorita Pepis, pero bueno. Si en vez de modelado más medidas, me dejáis que lo llame medidas más modelado, os quería ilustrar también a lo que podemos llegar. Aquí tenéis un ejemplo de un trabajo que hemos hecho para la Generalitat, de toda la costa catalana. Os presento solamente un tramo del Alto Maresme, en el cual se ve cómo a partir de las imágenes del cartográfico que tenemos se puede ver que en una playa, pues por ejemplo en Blanes, esta línea negra que tenéis, desde los años 50 y pico hasta los años 90, esto significa avance de la línea de orilla y luego retroceso. La gran cuestión aquí es qué diagnóstico le damos luego al gestor del territorio o a la autoridad de costas. ¿Le decimos la media de todo? Es decir, ¿contaminamos la media mezclando un pasado que ya no volverá con un futuro que es al que nos tenemos que enfrentar? ¿O solamente le damos la parte final? Si cogemos los 10 últimos años, que fue nuestra propuesta, podemos calcular el cambio en miles de metros cúbicos por año que ha habido en toda esta celda que va desde Blanes hasta el puerto de Arenys de Mar, y vemos que estamos perdiendo una cantidad importante, 150.000 metros cúbicos. Si calculamos el transporte de sedimento, hay una gran variabilidad en las fórmulas y lo podemos calcular de muchas maneras. Uno de los cálculos más estándar nos da un cambio total en toda la celda del orden de 20.000. Por eso, los cálculos de transporte de sedimentos, los cálculos de lo que les pasa a las partículas de metales pesados, a las bacterias, tienen un error añadido respecto a lo que podemos predecir para el agua. Con todo esto lo intentamos incluir en los másters y programas de formación en los que su objetivo es que las próximas generaciones utilicen un poco mejor el conocimiento. Lo hemos utilizado para maniobrabilidad de buques, el campo de corrientes, para calcular el impacto de los dragados, para calcular
episodios de contaminación. Gracias al trabajo con Puertos del Estado hemos visto que lo que empezó como algo para el proyecto de las obras marítimas se puede usar también durante la fase de construcción y para la explotación. Lo hemos utilizado también para transmitir que el proyecto no solamente es el diseño resistente, pues que no tiene por qué ser de un dique, también puede ser cuánto me va a resistir esta playa, que como se ve ahí es un bulto que le ha salido a la costa, en este caso la costa que está justo al sur de Blanes, en la desembocadura del Tordera. También lo hemos utilizado para calcular el diseño funcional, qué ancho de playa necesitamos, o para los turistas que veis aquí, o para que se proteja lo que hay detrás. Para el impacto ambiental, ¿cuál es la máxima dinámica del sedimento que permite que estas plantas, que es Posidonia oceanica de plástico, estas plantas que es Posidonia oceanica sobreviva? Con todo esto, para transmitiros mi visión actual, influenciada, pues ya os digo, por todos los autores que han colaborado en el trabajo y en el artículo, es que toda esta información se puede transmitir muy bien, o bien mediante predicciones anticipadas, es todo el campo de la predicción operacional, o bien mediante un atlas. Eso es lo que hemos hecho con trabajos, por ejemplo, el de Puertos del Estado, para una serie de puertos, dándoles un atlas de situaciones para los meses que tenían más problemas. También, con la predicción operacional, pues dando para otro puerto, aquí tenéis Tarragona para no poner todo de Barcelona, el oleaje que había en el interior del puerto y luego por dárselas las alarmas que se calculaban según si hubiera o no rebases, según la agitación es el nombre del oleaje en el interior del puerto, según si había o no ondas largas y según si había o no exceso de viento. También información anticipada, pues por ejemplo, si hay un vertido en la monoboya que hay junto al puerto de Tarragona, ¿cuánto tiempo tarda en, pues por ejemplo, con un viento del este, en llegar a la playa de la Pineda? ¿Para qué? Pues para saber, o si hay un viento del noroeste, en desplazarse a lo largo de la costa, para saber si hay que poner barreras flotantes, dónde hay que ponerlas y en cuánto tiempo. Y finalmente, y ya acabo, transmitir también a todos los alumnos la dificultad de trabajar con el medio natural, que es un poco más difícil que si se quiere predecir, por ejemplo, la resistencia de una estructura. La predicción es difícil, decía Mark Twain, sobre todo si se refiere al futuro. Ya lo hemos visto con el mundo económico y social, pero también ocurre en ingeniería. Aquí tenéis un pequeño pueblo de la Costa Brava, Llançà, siendo afectado por una tormenta no excepcional. Sabe mal decirlo, pero no es excepcional. Con todos los análisis estadísticos que hemos hecho, no es excepcional. Sí que la altura de ola, en vez de ser, como fue la tormenta anterior, 9,80, es 9,85, ¿eso es excepcional? Pues yo creo que no. Si el nivel medio del mar, en vez de ser 0,57, es 0,63, pues yo creo que tampoco. Incluso la ocurrencia, que eso es un campo en el que yo creo que se debería trabajar más, de la ocurrencia conjunta de ambas variables, porque la estadística de más de una variable, no sé por qué, yo cuando a veces pregunto a los alumnos nuestros veo que sigue sin ser un tema de mucho trabajo. Y creo que hoy en día todo el mundo está de acuerdo que cuando ocurre algo es porque algo más de una variable afecta, esa combinación. Pues nada era excepcional y, sin embargo, la respuesta no fue la anticipada. Entonces, todo esto es para deciros que gracias por vuestra atención y animaros a que usemos estas oportunidades en los que nos queda de vida profesional, que es mucho. Vale, muchas gracias.